médica de planta del Servicio de Neumonología del Hospital Escuela y profesora de la Facultad de Medicina de la UNE, y su matrícula es 6475. Milagro, buen día, ¿cómo te va? Carlos, Eduardo y Belén aquí, en la radio del diario El Litoral. Bueno, muy buenos días a todo el estudio, a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación y sobre todo por concientizar sobre el asma, ¿no? Milagros, ¿qué es el asma? Bueno, el asma es una enfermedad crónica de las vías respiratorias que se caracteriza por una inflamación y también produce una contracción del músculo liso a nivel de los bronquios, y por eso el paciente tiene diferentes manifestaciones clínicas. Sí, dentro de esa está, por supuesto, la falta de aire, la opresión torácica, la tos persistente, los famosos chillidos o sibilancias, ¿sí?, que son motivos muy común de consulta. Y lo particular del asma es que tiene una variabilidad en el tiempo, es decir, los pacientes habitualmente no manifiestan los síntomas en forma constante, sino que son variables en el tiempo, es decir, hay momentos que están bien, otros momentos del año que están con muchos síntomas, pero el mensaje principal es que es una enfermedad que, si bien no tiene cura, porque es crónica, sí tiene un tratamiento que puede mejorar muchísimo la calidad de vida de los pacientes. Milagros, bueno, señalaste esto de la variabilidad del tiempo. ¿Siempre se presenta en las infancias o puede despertarse un poco más de adulto, adolescente? Bien, esa es muy buena pregunta. El asma, o sea, hay distintos tipos de asma, que son los fenotipos. El más común es el asma alérgico, que es casi en el 80% de los casos, donde el paciente ya tiene manifestaciones de atopía o distintos tipos de alergia desde la infancia. Pero se puede manifestar o se puede despertar en la edad adulta, por supuesto. Inclusive hay otros tipos de asma, que es de inicio tardío, que se manifiestan en mujeres de edad media de edad o por algún otro factor exposicional. Doctora, ¿cómo se hace para detectar tempranamente esto y consultar al médico? Bien, bueno, por los síntomas que comenté anteriormente, el paciente ya debe hacer una consulta. Tenemos dentro de los algoritmos diagnósticos, hay muchas pruebas que uno puede hacer al paciente para evidenciar esta limitación al flujo de aire que tiene. El más comúnmente conocido es la espirometría, donde el paciente hace la prueba antes y después del uso de broncodilatadores para ver justamente la reversibilidad que tiene al flujo respiratorio, ¿no? Tiene muchas causas, ¿no es cierto? Esta es una característica. Exactamente, puede haber factores, como dije, el asma alérgico es el más común. Siempre es importante que el paciente pueda detectar cuáles son los factores exposicionales o desencadenantes de los síntomas. Eso es muy importante, habitualmente pueden ser alergenos, exposición a humo, distintas partículas, aerosoles, inclusive los cambios de clima también predisponen a la aparición de síntomas. Justamente el lema de este año de la Iniciativa Global del Asma es educar al paciente sobre el asma empodera, que eso hace referencia justamente a la educación de los pacientes o de las personas que tienen asma para que puedan detectar los signos y síntomas, que puedan autoadministrarse la medicación, saber cuándo ir a la consulta y eso que mencionaba, poder determinar cuáles son los factores exposicionales que le desencadenan los síntomas. Milagro, es decir, concientizar sobre la educación. Ok, ¿sí? Hubo un momento de estos últimos años, pandemia, es decir, pandemia y asma. ¿Cómo viste vos en consultorios esa relación? ¿Qué pasó? Y si hay alguna variación o está pasando algo con respecto a esto. Bueno, por supuesto las infecciones virales son causas de un mal control del asma, sobre todo aquellos pacientes que o no tenían diagnóstico de asma o que no estaban controlados o correctamente medicados. Con respecto al COVID y asma, se sabe que hay una asociación del asma, o sea, hay distintos tipos de gravedad del asma. El asma moderado grave o aquel que tiene por ahí medicación con corticoides en forma crónica, eso sí tenían como un riesgo a tener como complicaciones más severas de COVID, pero el paciente con asma leve habitualmente cursaba con síntomas de COVID leves también. La verdad que
vimos más post pandemia aquellos pacientes que quizás tenían antecedentes de un asma leve, donde sus síntomas se volvieron un poco más persistentes, ¿no? Eso es lo que estamos recibiendo ahora de consulta. Bueno, imagino que con estos cambios de tiempo, de clima todo el tiempo, ¿ustedes ven un aumento de casos, de episodios, digo, en estos tiempos? Exactamente, por el cambio de clima, el tema del otoño, el invierno y la primavera son meses donde aumenta la consulta y la demanda justamente por síntomas respiratorios, y ahí es donde uno, digamos, haciendo el interrogatorio, son pacientes que ya tienen antecedentes de todos los años, hacer los mismos episodios en el mismo momento del año, entonces uno ya tiene que sospechar que ese paciente probablemente pueda tener asma y hacer el estudio correspondiente. Milagros, lo otro que nos pasa habitualmente a las personas que padecemos esto es la automedicación. Está mal que te lo diga ahora, pero sabes que el tema es el uso indebido de aerosoles y además el corticoide, que es el de libre compra. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se trabaja con el paciente? Bien, eso justamente es el lema, como dije anteriormente, es educar al paciente empodera. No está mal que el paciente que ya se conoce, ya sabe que tiene asma, sepa en qué momento y cómo utilizar su medicación de rescate. Lo que sí hay que educar al paciente es ante qué síntomas y en qué momento el paciente debe concurrir a la consulta o debe buscar ayuda. Es decir, cuando el paciente quizás su medicación de rescate no le es suficiente, los síntomas son más persistentes, tienen algún otro síntoma asociado como fiebre, tos, expectoración verdosa, eso ya nos está indicando que probablemente tenga alguna complicación que necesite otra medicación adicional a su tratamiento habitual. Pero sí vemos muchísimos pacientes que se automedican o inclusive no pueden detectar esto de en qué momento debo consultar. Una cosa final, sí. Una cosa más y final con esto. El tema es, a todos los médicos jóvenes en general le preguntamos más o menos lo mismo, que es cuál es el vínculo que existe entre esta parte específica de la medicina y las nuevas tecnologías. ¿Hacia dónde se va? ¿Hay alguna novedad? ¿Trabajan algo con eso? Mira, con respecto al tratamiento, como ustedes saben, el tratamiento inhalatorio es el tratamiento base del asma, es decir, el paciente tiene que tener un corticoide inhalatorio, esa es la base del tratamiento. Hoy existen terapias biológicas que se da para pacientes ya que tienen un asma grave, no controlado, que ya es el último escalón terapéutico en cuanto a avance relacionado al tratamiento. Y con esto de las nuevas tecnologías, no sé si te referís a lo que es la inteligencia artificial. Eso, por ejemplo, inteligencia artificial. Exacto, bueno, se está utilizando mucho, por supuesto acá todavía no lo tenemos, pero con respecto al tratamiento y monitoreo de los pacientes en forma ambulatoria, usted utilizando la inteligencia artificial, es decir, vincular los pacientes y su monitoreo diario, digamos, con el médico o el sistema de salud. Qué bueno. Milagros, cerramos diciendo el lema de este año. ¿Cómo es? ¿Cómo? El lema de este año es educar al paciente de asma, los empodera. Bueno. Ese es el lema. Gracias, Milagros, por estos minutos. Sabemos que estás trabajando. Gracias. Hasta luego. La doctora Milagros Susini es neumonóloga, médica de planta del Servicio de Neumonología del Hospital Escuela, profesora de la Facultad de Medicina. Su matrícula es 64.